Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y tenemos ahora con nosotros a dos invitados de lujo que ya estuve hablando con ellos antes de entrar un poco en vivo y que me hace muy feliz tenerlos y tener la oportunidad yo de poder conversar con ellos. Está con nosotros Marcelo Torcida, empresario, deportista le voy a también decir, y director de cine nacional, y Abigail Cubilla, una joven actriz que se estrena en esta película de Sé Valiente del director Marcelo Torcida, que está con nosotros. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Y les doy un aplauso por estar, gracias. Gracias por estar. ¿Qué tal les trata el lunes? ¿No se mojaron? No, Todavía no. Ahora está empezando. Bueno, acérquense al micrófono, por favor, para que les escuchemos súper bien. Bien, Marcelo Torcida ya es muy conocido en el ambiente, un director de cine, ya teniendo una carrera amplia en lo que es en cinematografía, empresario, director de cine paraguayo. Alcanzó notoriedad con su película Felices los que lloran, del 2015, el premio a Mejor Película y Mejor Director del Festival Internacional de Cine Católico. ¿Lo digo bien? Sí. Así mismo. Y por primera vez con nosotros, Abigail Cubilla, que se estrena como actriz en esta película, ¿puede ser? En audiovisual. En audiovisual. Sí, soy así actriz de teatro yo. Acércate más que no te estoy escuchando mucho. En audiovisual es mi primera vez, pero yo soy actriz de teatro. Bien, viene una nueva película que se titula Sé Valiente. ¿De qué trata? ¿Qué vamos a ver? Mostrar desde otro ángulo todas las penurias que vivieron las personas que les tocó vivir esa contienda, y en especial me enfoco en los adolescentes, que fueron llamados también niños, pero la verdad es que eran niños, menores de edad, pero gente a quien está dedicada la película, claro, de entre 13 y 17 años aproximadamente. De hecho, al final de la película, esto no es un spoiler, sino que tiene una placa, dice: dedicada a todos los adolescentes que dieron su vida por la patria sin haber conocido el beso de una amada. Ah, qué bueno. Porque les tocó muy joven, no llegaron a vivir y sin embargo tuvieron que verse envueltos en esto. La historia está relatada desde la óptica de una familia en donde hay un señor inglés que vino para construir el ferrocarril, que es el padre de familia. La mujer es paraguaya y los hijos todos nacidos aquí localmente. Entonces hay un poquito de cultura europea en la casa, con ese patriotismo, esa manera de ver las cosas, de defender lo suyo de la parte femenina, y trata de ser también un poco un reconocimiento a todas las mujeres que de alguna manera han dado su vida, pero no solamente ahí en el combate, claro, sino que también en la reconstrucción de Paraguay. No es un documental, es una ficción, es un romance, pero sí que tiene hechos históricos puntuales, científicamente comprobado, como se diría, ¿verdad? Que van teniendo, que también es una manera de, como hoy cuesta más que el joven quiera leer, es como una manera divertida de tratar temas de nuestra historia y que queden grabados un poco en nuestra población. Que es súper necesario. Y para darles un poco de contexto, me gustaría leerles esto. Dice: Marcelo Torcida nos habla de Sé Valiente, su nueva película sobre la guerra de la Triple Alianza. Es el contexto que quería darles. Dice: el cine paraguayo suma una nueva apuesta histórica. El realizador Marcelo Torcida presentó el tráiler que vamos a ver después de su próximo largometraje Sé Valiente, ambientada en los años más oscuros de la Guerra de la Triple Alianza de 1964 y 1864, digo bien, aquel conflicto que enfrentó a Paraguay contra la coalición formada por el Imperio de Brasil, Argentina y Uruguay. La historia se centra en Gavino, lo que ya nos adelantaba el director. Dice: un adolescente que, mientras los invasores avanzan sobre el territorio paraguayo, vive el miedo y la incertidumbre de un país que lucha por sobrevivir. La película, según adelanta Torcida, explora no solo la violencia del enfrentamiento, sino también el valor humano de tiempos de tragedia. Así que, ¿les parece si vemos un poco el tráiler y luego seguimos hablando de la película? Adelante. Bueno, así se presenta esta película Sé Valiente. Todos estos eventos que estoy a punto de relatarles ocurrieron en Paraguay entre los años 1862 y 1870. The war will soon resume.
Prima. Te ayudo. Gabino Ferrer, un gusto. No quiero volver a verte cerca de mis hijos. Hey, don't be scared. We're all gonna die soon. Dios lo bendiga a usted y a nuestra nación. Me entrego a ti, Gertrude. Y recuerden siempre, el amor vence al miedo. Leave Gertrude alone. ¡Viva la mujer paraguaya! Nos van a fusilar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es No, what up? You're drunk. I still give the orders, not Lopez. No sé qué hacer. Sí, valiente. Pero qué increíble, un aplauso. No le estoy diciendo esto porque son nuestros invitados, pero realmente me dio piel de gallina ver esto, esas escenas fuertes. Literal vimos carne ahí, heridas Sí. graves. Qué lindo el color, qué lindo las tomas, qué lindo la ambientación. Realmente, sin adelantarme, porque lo vamos a conocer más bien ahora, se nota que hay un trabajo muy meticuloso en cuanto a los colores, las tomas, el sonido. Hay una especie de perfección en el trabajo y eso me imagino que habla muchísimo de tanto del director que está con nosotros y de todo el equipo que hizo posible esta película. Contanos un poco cómo se realizó esto y cómo lograron tener esto así tan impecable. Bueno, primero, ya que está la invitada Sí. acá, esta película estaba archivada esperando el momento y no la había empezado antes porque ya tenía lista la parte de acción y todo esto 2 o 3 años hace prácticamente, porque no encontraba la persona que tuviera el physique to role, digamos, ¿verdad? El look que yo quería para la persona que hiciera el papel que hizo ella. Y en el interín me habían encomendado escribir el guión de La Chiquitunga. Eso de que la mamá de Bruno era conocida, Claro. amiga de ella, de la beata María Felicia. Que entre paréntesis hice toda una investigación de ella también. Fue una aventura muy linda. Y estábamos ya para empezar a rodar. Hicimos el casting para esa película. Y ahí aparece el video entre uno de los que enviaron, de una chica de Yaguarón, que está acá ahí, sentada ahora. Y yo dije, pucha, esta tiene el look de la que quiero Claro. de la persona o del personaje que quiero para esta película. Y así fue como justo coincidió que se demoraron algunas cosas de la otra producción y dije, ahora le metemos. Y fue entre noviembre esto y arrancamos a rodar en enero. Y bueno, hicimos en el calorazo, ¿verdad? Enfrentamos, pero sacamos. Y la verdad que respecto a todo lo que vos preguntaste, le queríamos dar... Yo cuando era chico, mi abuelo vivía enfrente al costado, sería el Hotel Guaraní. Y en un departamento ahí, uno de los pocos edificios que había. Y yo creo que para sacarse de encima el barullo de los nietos, de encima nos daba una platita para cruzar y ir al cine enfrente, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, y daban 2 películas digamos, te podías quedar y podías quedarte a ver de nuevo, no es que se vaciaba la sala y esas cosas. Entonces bajábamos ahí y eran puntos de encuentro a veces con amigos y tal, siendo muy invita ahí. Y al salir, enfrente mismo quedamos la plaza donde había un estacionamiento, pero era una plaza muy linda en una fuente, etcétera, y había fotógrafos. Y los fotógrafos sacaban esas fotos en blanco y negro que se ponían el trapo encima, Claro. así, ¿verdad? Antes no tenía el flash digamos, que explotaba tipo polo, Claro. pero... Y salía en blanco y negro y ellos, cuando el que quería o podía pagar un poco, pintaban la foto a mano y usaban unas pinturas, no eran acuarelas, pero tenía el look más o menos. Y lo que siempre me llamó la atención era que sobre el blanco y negro, la parte de las ropas o ese tipo de cosas quedaban más, vamos a decir, más intensa que el resto.
que era más diluido todo. Y se iban con su obra de arte, y esa era la foto de muchísima gente que venía del interior, estuve por la capital. Le quisimos dar ese look, digamos, de ese tipo de fotos, si bien es posterior a la guerra, obviamente, pero esa remembranza de las épocas y cómo era, creo que lo consiguió es un colorista argentino que trabaja para grandes estudios en la Argentina, inclusive americanos, ¿verdad? Entendió bien la temática y sacó el color realmente está demasiado bien. Sí, justamente eso es lo llamativo, es lo que te hace ver y decir, está bien hecha, porque se ve hermoso las tomas, el paisaje, el color, y evidentemente los actores también se ven muy bien. Entonces, el director de fotografía es yo digo muchacho porque ya soy medio viejo, ¿verdad? Pero es Oscar Ayala. Oscar nunca había hecho un largo conmigo, sí hicimos unos cuantos cortos ya, yo ya le conocía y tenía este siguiente desafío. Las producciones anteriores a Lima, que es la penúltima, y esta, eran grandes, mucha gente, equipos muy, vamos a decir, pesados, en fin. La idea de esto era, a mí particularmente me incomoda trabajar cuando hay demasiada gente en set. No tenemos la disciplina prusiana ni americana, entonces desalojar un set, cada uno que está atornillando algo, alguna cuestión, a veces se demoran 30, 40 minutos y vos si hace 30, 40 minutos ya tendría que estar rodando, ¿verdad? Entonces, el equipo es súper reducido, pero súper versátil, con muy poco equipamiento. Yo tengo los equipos y tal, pero dije, no, vamos a usar 3 luces, literalmente, no más de eso. El resto todo natural. Esta es la cámara que vamos a usar, una cámara que tenía buena sensibilidad a la oscuridad, etcétera. Y en vez de carro y todas estas cosas, digamos como unas pequeñas gruitas muy livianas, de manera que vos agarrás y entre todos, bueno, lleva esto, aquello, claro. y lo hacemos. Y así fue. Inclusive a ellos les tocó a veces cargar cosas y tal. Producción. No fue explotación ni abuso, sino que cooperación. Una manera... Increíblemente, yo te voy a decir lo que logramos, y eso es lo que todo el mundo se extraña. Ya en la anterior fue así. Y me salió, digamos que bien. Hicimos 2 horas 40, aunque después tuve que sacar escenas porque era demasiado larga la peli, en 17 días. Y trabajando 8, máximo 9 horas por día. Con desembarque y embarque. Eso no es común. Normalmente una película de esta que dura 1 hora, o sea, lleva 2 horas 13 minutos. 40 días para arriba, sí o sí el rodaje. Y bueno, la sacamos rápido, nadie terminó agotado, la gente siempre buena onda, no hubo mal de barco. Entonces todo ese tipo de detalles se cuidaron desde la los ensayos de ellos. Y bueno, y salió algo bastante lindo. Y eso probablemente se va a ver reflejado cuando tengamos la oportunidad de verlo, porque dice mucho de la película cuando está bien hecha, de la gente que estuvo detrás, en armonía, en cooperación, se ve. En sintonización. Todo eso ayuda a la película a que salga tal y como uno planea que salga. Pero entonces, Abigail, contanos un poco, ¿de dónde sos? ¿Cuántos años tenés? Primero que nada, ¿cómo estás? Todo bien. Yo soy de Yaguarón. Tengo 19 años. 19. Exactamente. Y te decía yo, esta es tu primera película, pero no es tu primer trabajo como actriz, porque hacías teatro, me imagino, ¿verdad? Yo empecé en Yaguarón en el teatro cuando tenía 15. Y desde ahí estuve haciendo varias obras, pero solamente ahí en la ciudad. Y a veces veníamos en Asunción, pero todo era teatro, puro teatro. ¿Chiquitunga fue tu primer casting? Sí, pero yo mandé porque decía solamente... como más para extras. Ah, ok. Y yo quería empezar a probar, a ver qué onda. Claro, vos ilusionada, tipo, quiero empezar a meterme en el mundo cinematográfico como extra. Me metí de lleno. Con la película de Chiquitunga y saliste protagonista de totalmente otra película. Me sortearon muy mal. ¿Cómo tomaste esa noticia de te queremos, pero para este rol y para esta película? Y fue una sorpresa.
porque, como te digo, yo no esperaba para nada luego que sea un papel tan importante. Y cuando me mandaron la propuesta, yo miré todo y dejé ahí. No le respondí, creo que un buen tiempo. Y hasta que procesé bien y dije, ok, investigué sobre el tema y acepté. ¿Quién te dio el impulso para aceptar el proyecto? Un director del teatro que es de Yaguarón. Te dijo Él así, era mismo. metele, te dijo, tipo. Sí, porque cada uno estábamos en nuestro camino actoral. Individualmente cada uno hacía su camino. Y como yo le dije que quería empezar en eso, él está también en el audiovisual acá a nivel nacional. Y me dijo que sí, que le ponga garra, y entonces dije, ok. Y él me ayudó mucho en los primeros pasos. Para una actriz no hay mejor concepto que aquel que da el director. El propio director, que es quien te maneja, quien te guía, quien te hace todo. ¿Cómo es Abigail siendo actriz? Y esta pregunta va para Marcelo. Tanto Abigail como Franco, que es también el protagonista. Que es el protagonista. Franco, te voy a decir, también es una, digamos, no es actor, Una nunca revelación. estudió nada. Cuando yo empecé la película desde atrás, en toda la parte de acción, vamos a decir así, porque tiene cuestiones bélicas y tal. Y quería que los movimientos sean creíbles. Entonces, todo lo que fuera espadas, fui a la Federación del Comité Olímpico, la Federación de Esgrima, a preguntar si se podía. Yo, por la parte que como fui deportista antes, digamos que me siento en casa dentro de las Sin federaciones. nada, debo de agregar. Sí, no era El Stephen Hawking de la época. Sí. Y bueno, entonces fui, conversé con unos cuantos entrenadores ahí, me presentaron unos chicos y la película originalmente iba a ser toda en inglés, porque la anterior también fue, el mercado es Estados Unidos. Aquí realmente la pena es que no hay mercado. O se exhibe gratis y bueno, pero con algo hay que sostener y hacer de vuelta otras producciones. Claro. Entonces hay que cobrar, digamos, de alguna manera. Bueno, y ahí veo, pregunto y hablaban inglés. Entonces, dos primos básicamente eran. Y bueno, le llevamos, hacemos las pruebas en estudio y salieron unas tomas muy lindas que están en el tráiler inclusive, ¿verdad? Y a partir de ahí digo, ¿no te animarías a ser de actor? No le dije el protagonista para no Claro. asustarle de entrada. Y me dijo, ¿y por qué no? ¿Puedo probar? Total, bueno. Y lo que hicimos es, una vez que apareció ella, digamos, ya tenía formada la pareja, vamos a decir así, del dúo que del dúo que queríamos que necesitaba. protagonice. Empezamos a hacer ensayos. Fuimos haciendo ensayos, viendo qué tal. Y la verdad es que vi que ambos eran muy versátiles. Y con Abigail, la verdad es que ella me entregó muy rápido algo que hay artistas o actores que tienen trayectoria y tal, y les cuesta mucho. Que por ejemplo es la emoción creíble digamos, en el set. Claro. O en el... Bueno, ella creo que, no sé, al tercer o cuarto ensayo ya me dejó ver unas cuantas lágrimas. Ah, wow. Muy creíbles, que realmente creíbles, que uno, de esas que uno dice, ella está sintiendo. Esas lágrimas, eso en un ensayo con el muchacho, con Franco, hace que Franco empiece a emocionarse también atrás. Claro. Y de ahí en más, entre ellos empezaron a fluir muy bien. Y la verdad es que no fue difícil dirigirles. Por dos motivos. Yo trato siempre de que el personaje, no sé por qué, cuando elijo es algo que me estira. Y que simplemente ese algo que me agrada fluya durante el rodaje. O sea, no le pido que hagan una actuación de algo o que saquen algo que ellos no son, sino que ellos en esencia me entreguen lo que son. Y creo que eso es lo que me ayudó mucho. ¿Ellos y me aportaron fue mucho al personaje? Ambos. Ambos tienen las características no solo física que necesitaba, sino que la característica, digamos, también psicológica de los personajes. Digamos. Realmente qué interesante el descubrimiento en sí, porque teniendo en cuenta que ambos no son actores que comúnmente hacen películas tipo, ¿querés hacer una película? Ah, sí, vale, métele. Sí. No,
Y impresiona cuando vos tenés gente alrededor, con las luces, con todo esto, Claro. ¿verdad? No es lo mismo que en un ensayo tan... y ellos la verdad que fueron literalmente con mucha naturalidad. Con mucha Qué naturalidad. gusto saber esto. Pero ¿quién hizo el guión? Yo. Desde el vamos. Desde cero. Pero ya hace cuánto, porque me dijiste que Y atrasaste casi un 3 poco el años, proyecto. 3 años ya por lo menos tiene el guión determinado. Inclusive tuvo retoques durante esos 3 años, así cositas. Y cuando... Yo soy bastante versátil también. Ujú. O sea, me dejo... Si la situación me exige, no me opongo mucho a la situación. Problemas que van apareciendo. De hecho, en la producción, durante el rodaje, te aparecen los problemas. No a mí, pero no somos Hollywood. Claro. Entonces, o vos con el perdón del término, o vos te enculás Claro. y te bloqueás en ese momento, o vos fluís. Bueno, y ahí la parte empresarial de tantos años de manejar la empresa, trato con la gente, los clientes, digamos que tengo ya estoy curado Claro. en eso. Entonces, cualquier problema que surja, que para los de la producción a veces es como el problemón, para mí es una soncera. Pero no porque sea Claro. superior ni nada, no, porque a veces el problema es, tenía que haber humo y el humo no está, por decir. Y ahí la máquina de humo y todo el mundo se mira, es como que esperan que va a venir como una hecatombe ahí. Y no, y bueno, no sé, ponemos a 2 personas tirando polvo y levantando y viene y hace el ABC de humo, por decirte. Entonces, yo soy muy de esa onda. Lo que lleva a que la producción a veces abuse Claro. de mí, porque dice, no, te siempre se Claro. las ingenia. Está ahí el problema. Bueno, este es el problema. Tipo, Sí. ya te dan el problema nada Exacto. más para que solucione. Bueno, nunca viene con la solución. Con la Esa es solución. mi única queja es que nunca viene, bueno, tenemos un problema, pero esta es la solución. Es muy difícil que eso Siempre suceda. digo eso, y perdón que te interrumpa, porque hay 2 tipos de personas que me lo dijo una vez alguien muy sabio. Hay 2 tipos de personas. Aquel que encuentra el problema, pero no la solución, y aquel que encuentra el problema y te encuentra la solución. Y eso habla muchísimo del liderazgo que estás mencionando que hay en esa producción desde vos, que nace de vos el liderazgo. Y es súper importante porque, y no estoy hablando de la gente de la película, estoy hablando de todo en general. Uno cuando encuentra un problema ya tiene que pensar en la solución. Y no en la solución A, B y C. Porque Y nada eso es se imposible. reconoce mucho. De repente uno como empresario o como coordinador de un equipo, uno valora muchísimo. Y no es que uno tiene su preferido, no. Claro. Uno digamos, valora y lo cuida mucho más al que te presenta soluciones. ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de cosas de repente aparecieron en la escritura? Menos mal que yo fui el escritor porque, o si no, tenés que estar llamando a alguien que te reescriba. Alguien con barba aparece afeitado al día siguiente, por ejemplo, ¿verdad? Y vos decís, pero si viven de esto, ¿cómo Claro. es? No, es que tuve una publicidad que en el fin de semana, que se editó, entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo hago con la continuidad? Claro, importantísimo. Este estaba y a lo mejor esto fue un viernes y el lunes sigue la misma escena, pero en una parte con barba y sin barba. Entonces tenés que o eliminás el personaje, cómo lo eliminás al personaje, Claro. cómo de una escena a la otra, o eliminas la escena. Y todo lo que ya filmaste de esa escena, decir, bueno, cómo afecta a la historia. Bueno, todo eso hace que tu cabeza vaya un poco a 200 kilómetros por hora en plena situación. Pero de ese tipo de cosas aparecen muchas siempre. Parece mentira, pero aparece. Te creo, completamente te creo. Y entonces, para los protagonistas habrá sido mucho más importante el hecho de no te toques, no hagas esto, no cambies aquello. ¿Qué desafíos tuviste, por ejemplo, con tu personaje? Y de mi parte, por ejemplo, era que tenía que quedarme toda natural. Claro. Y yo soy fan de hacerme que las pestañas, me encantan las uñas críticas, que mi Ah. ceja, que todo quería hacerme. Y luego llegó esa condición y yo dije, ok. Pero valió Y la bueno, pena. Valió la pena. Salió algo muy lindo. Y sí, mira, y lo digo con todo respeto, no estoy diciendo que, estoy viendo que no te cuidaste, no estoy diciendo eso, sino que cuando vemos en el tráiler algunas escenas de desespero, se nota hasta en el detalle del cabello o de la ropa. Sí. Eso también dice mucho de la propia escena, porque no es solamente actuar una desgracia o una sorpresa, es que el entorno se vea como una desgracia o como una sorpresa, ¿verdad?
Por ejemplo, recién pasaba, tipo, tenías una palangana, se te nota cansada, tipo, y te arreglas la ropa. Signo de frustración, tipo... Eso dice mucho. Y es muy importante. ¿O me equivoco? No, claro que dice mucho. Interesante también es marcar que las personas que no, digamos que no fueron los únicos, pero hay unas cuantas más que nunca hicieron nada de cine o una apuesta, independientemente que ella ya tiene su puesta en escena en Yaguarón y tal, nunca crearon problemas. Y siempre ahí muy estoicos, tranquilos y tal. No usamos maquillaje, ni maquilladores, ni peinadoras, ni peinadores. Cada uno se hacía su propio look y más o menos era llevar la responsabilidad de decir, bueno, mantener el look y recordar cómo estaba, digamos, en esa escena para que tenga continuidad y ese tipo de cosas. Entonces, no abusé con la cantidad de cambios de vestuario. Tampoco era lo que es ahora, que era mucho más austero y tenías tu 21 camisa. Eso. Yo cuando era chico también, ¿verdad? Entonces no es que famosos éramos cuando era chica tu ropa linda y tu ropa de todos los días. Entonces había un algo que era lo que usabas para salir, para cumpleaños, casamiento, etcétera. Bueno, ese mismo concepto usamos en la película, digamos. Pero por más que lo estás haciendo ver sencillo en teoría, tipo, la ropa, estamos hablando de un hecho histórico que tiene una prenda de tiempo histórico. ¿Cómo fue, por ejemplo, el vestuario de los militares cuando ya fueron a la guerra? Tipo, la ropa de la época para cada... Yo te voy a decir lo que a mí siempre me molestó ver son las texturas de las telas. O sea, si yo le pongo porque por presupuesto, o si voy a poner una tela barata... digo de nylon o de sintético, y la hago en uniformes, eso salta a la vista. Para ensuciar eso cuesta un Perú porque no se adhiere nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Mirando en internet, por ejemplo, algo que está súper bien cuidado y que es bien increíble, se ve de cualquier producción de la Guerra Civil Americana, etcétera, es la parte de los kepi, de los gorros de los militares. Eso vino de Pakistán. Había una empresa, había ahí en internet que hacía réplicas de, digamos, de este tipo de cosas. De gorros militares. En paños de lana, etcétera. Bueno, y eso, por ejemplo, compramos por internet. No es una cosa cara, ¿verdad? Pero sí es, digamos, confeccionado bien hecho. Esa es la parte más difícil que encontré quien me los hiciera acá. Sí, los que le llaman, digamos, los que tenían la camisa roja, ¿verdad? Esos se confeccionaron aquí, digamos, en una de estas cooperativas militares, etcétera. Pero con una tela y tal que también sea creíble y de la época y eso. Y el resto fue, ir haciendo unos cuantos de... Eso también un poco de optimización. Los que iban a estar más cerca de cámara lucían lo más caro. Por decir así. Y los que estaban más al fondo y no tan enfocados o en movimiento... El de nylon. El de nylon. es así. Pero sea con betún o otro tipo de cosas. Y tal. Bueno, entonces todo ese tipo de estrategias uno utiliza para minimizar. ¿Cómo hicieron en la parte en la que hay sangre, vemos heridas, gente quedándose sin un brazo, sin una pierna? ¿Cómo hicieron esa parte? Esos 2 días que tuvimos que filmar ese tipo de cosas, sí trajimos gente. Leo Sobrino se llama uno de ellos, un señor que es misionero de Misiones Argentina, pero que vive en Paraguay hace mucho. Creo que es locutor también, tiene programas de radio, pero le gusta hacer prótesis, cabeza, todo ese tipo de cosas. Él me hizo también digamos, las armas envasadas en las reales, digamos, ¿verdad? Y teníamos una cantidad que eran súper livianas o plásticos o ciertos materiales que él usa y que se ven muy, muy reales, ¿verdad? Pero después, bueno, ella te puede contar que realmente un pedido mío de incomodidad es que tuvieron que hacer la película, sobre todo los que estaban, bueno, todos, porque si no se veía, es sin ropa interior totalmente. Contar como anécdota para que... ¿Por qué? Porque en los movimientos, al hacer
que uno saca la camisa o lo que fuera, te salía ahí la marca de un boxer súper deportivo, ¿verdad? Entonces le digo, Calvin Klein. muchachos, por favor, a sacarse la ropa interior. Bueno, Claro. no es que, digamos, las ropas tenían, pero lo mismo pasaba, no se usaba sostenes, Claro. ¿verdad? Y ese tipo de cosas, bueno. O le sale una ropa interior súper fluo de repente de una chica o de una señora. Y eso te mata. ¿Sabes lo que es mover toda esa gente? 40 grados, Claro. niños, animales que corren, etcétera. Y de repente vos, tácate, tenés la toma, pero tenés unos cuantos fluos y unas cosas así que no son, Claro. te mata. Sí, son muchos factores. ¿Llegaste a encontrar alguna vez? Porque hay que hablar que cuando estamos hablando de tiempos históricos, se lanza una película, ya pasó varias veces en este país al menos, que lanzan y vienen los historiadores a decir como, no, pero en esa época esa arpillera no existía, o ese lugar no estaba así, o no existía esta cafetera. Le llegó a pasar al mismo Game of Thrones, la serie que Sí. tenía elementos que no pertenecían a la época. ¿Llegaste a tener un problema así? Todavía no, porque cuando se vea la película Claro. voy a tener. En el sentido que yo me permití un montón de licencias. Por Que está decir una súper palabra, bien. ¿verdad? O sea, un montón de artefactos fueron de a poquito siendo adquiridos en esos 2-3 años Ujú. que te dije, que son reales y son de época. Me centro en focalizar y en mostrar ciertos elementos que te ubican, que son indiscutibles y que ya te meten, y desde digamos, la vestimenta y tal, ya te vas y le seguís. Claro. ¿Verdad? Pero me era inevitable que de repente tuve que trabajar mucho en postproducción, en esconder cosas. Seamos sinceros, en Paraguay en pie queda muy poquito de la época, mismo de la construcción Sí. y tal. Lo que utilicé sí es de época, pero por ejemplo está en Areguá, alrededor de la iglesia, pero ya están intervenidas. Y adentro de repente tenés, porque era museo, cámaras, tenés Claro. alarmas, estos sensores y este tipo de cosas que nos prestaban la locación, y no es que le quería desarmar todo para Claro. después volver a armar, sino que trataba de evitar en el encuadre, pero alguna que otra de repente se filtra, y bueno, eso tenemos que borrarlo en post. Después hay algún calzado que se filtró, ¿verdad? Que también lo disimulamos después en la edición. Es toda una cuestión quirúrgica. Claro. Entonces, básicamente sí van a haber cosas o detalles o sea, yo te puedo ir contando los detalles antes de Claro. decir, no hace falta hacer una trivia. Pero hay cuestiones que yo me permito. Como por ejemplo, al momento de tomar una toma, te dice, hay una motosierra en algún lugar que estaba ahí. El ruido. ¿verdad? Claro. Anda a ubicar la motosierra donde está, pedirle que deje de cortar. Digo, no, vamos, ¿verdad? Obviamente eso no aparece después. Claro. Requiere mucho más trabajo en post y es un costo adicional que hay que asumirlo, ¿verdad? Pero ¿qué me es más? Todo eso te trabaja en el momento que estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué me es más sencillo? Meterle la motosierra y seguir adelante con 50 personas frente a cámara, niños, y que se impacientan. A mí la gente que está sufriendo innecesariamente a mí me incomoda. Claro. Entonces quiero sacar rápido las tomas y qué sé yo. Pero hay gente que no, hay gente que se planta y dice no, esto así no. Y bueno, para eso está la dirección. Bueno, mi Claro. estilo es un poco más de vamos. Que sabemos cómo arreglar después. Que digamos sí. Y si no se puede arreglar, no se pone. Claro. ¿Verdad? Pero igual, la peli en detalles generales está muy bien cuidada. Hay algo que tengo que preguntarte y que es lo fundamental de todo esto antes que acabar la entrevista es ¿cuándo lo vamos a ver en cines? Estamos terminando de ajustar unas cositas justamente de sonido ambiente, que ya se limpiaron todas las motosierras, o las motos, o los churreros, o lo que Y iba. los championes. Exacto, y los championes, ¿verdad? Pero estoy queriendo hacer de la mayor, digamos, lo más accesible al público general posible, y que la pagada de una entrada no sea una limitación para verla. Entonces, Pero espera, vos me estás diciendo que la pagada de una entrada no sea una limitación, pero cuando vamos al cine hay que pagar entrada. ok, la idea es que esté disponible en cines y en un canal de televisión abierta. Así es. De aire. De aire. Ah, eso es súper interesante, pero... Para que la gente, no sé, en el interior, y donde aunque tuviera, no hay salas de cine. Entonces hay gente que, bueno, que es fanática de la sala, del sonido, en fin, que está muy bien cuidado. Claro. Porque esta peli está hecha para afuera.
Normalmente yo ya van supervisando mi guión, etcétera. Entonces, cuando está lista, si está dentro de los parámetros, me compran. Esto me llama mucho la atención porque dijiste ya en 2 oportunidades que está hecha para afuera. Si bien vos me estabas contando que el sonido y demás se hace en Argentina, ¿puede ser? En Argentina. En Argentina. Toda la parte, digamos, de edición, la parte de color, la parte de efectos está hecha en Argentina. Y aquí hicimos la parte de sonido en esta vez. Y El sonido ambiente y de personas. Y está construida para que se vea afuera. ¿Qué es afuera? Estados Unidos, básicamente. El mercado americano. Hay mercados secundarios, lo mismo. Esta peli, si bien va a estar en cines acá, una película de estas nunca va a llegar a una sala de cine. Digo nunca porque si tenés tiempo te cuento brevemente por qué nunca. ¿Por qué? Y eso me fue muy claro cuando lo de Italia. Mi película estuvo en 77 cines en Italia, en 77 ciudades diferentes. Pero fue una fundación que compró la película para conversar o instalar un debate sobre un tema de la droga en adolescentes. Porque se iba a votar por primera vez sí o no a las drogas y había un flujo grande de chicos que iban a votar. Y simplemente concientizar que los riesgos, etcétera, para que ellos decidieran. Entonces la fundación agarraba, los chicos llevaban de los buses a una sala de cine, terminaba y los devolvían al colegio. Y después hacían sus trabajos prácticos, debates y tal. Pero si uno va a alguien que, digamos, la entrada... me dijo, y eso tiene razón, por ejemplo Madrid, poner en la Gran Vía en una de estas pantallas gigantes como la que tenemos nosotros, el costo de promocionar solo en esa pantalla gigante es más caro que toda mi película. Híjole. Entonces, si el director es un desconocido, como es mi caso para ese mercado, los actores, independientemente de que esté muy linda la película, son desconocidos para ese mercado, no venden. Entonces la gente no entra a la sala, el costo de alquiler del lugar, de los shopping o donde fuera de la sala es estratosférico también. Y ellos me dicen, nosotros tenemos que tener películas que cuesten 15 millones de euros para arriba. Y esa es todavía pequeña para esas cuestiones hollywoodenses. Y tienen que tener actores nacionalmente reconocidos o internacionalmente reconocidos. ¿Está en la mira plataformas digitales como Netflix? Está en la mira, realmente hay una plataforma nueva que se está lanzando el año que viene. Muy grande, muy tecnológica, etcétera. Y está dentro de esa para esa grilla. La anterior fue vendida para ellos también. Ajá. Y están recopilando producciones para que sean propias, digamos, de alguna manera. Me parece súper interesante. Entonces, aún sin fecha de estreno, pero ¿va a ser este año o el siguiente? Yo creo que máximo en 30 días. Ok, entonces probablemente ya dentro de 30 días vamos a saber cuándo se estrena Sé Valiente en los cines de Paraguay y obviamente ya posteriormente en la televisión. Pero posteriormente sería 2-3 días después nomás. Okay. O sea, va a ser casi en simultáneo. Ustedes estén atentos a la página de Instagram, que es donde ustedes pueden ingresar. Sé Valiente es la película paraguaya. Ustedes ya ahí lo van a encontrar y van a poder seguir toda la información acerca de cuándo lo van a tener. ¿Tenemos canal en el que va a emitirse? ¿Podemos decir o todo está en tratos? No, porque estamos, digamos, de alguna manera conversando con todos y hay 2 que están muy interesados y veremos ahí cuál de los 2, digamos, toma más o le gusta más. Yo me apunto completamente. ¿Qué fue para vos esta experiencia de por primera vez hacer películas? Porque honestamente no es lo mismo el amor al teatro y el amor al cine. ¿Qué cambió en vos con la primera película? Yo creo que es más relajante porque si estás en el teatro, todo sobre las tablas y todo sobre el momento y no tenés oportunidad de, dije mal una palabra, voy a volver a hacer. Sino que en el cine sí ya es mucho más calmado, ya podés decir cualquier otra cosa y lo volverás a tomar nada más, pero obviamente eso te lleva tiempo. Pero al menos estás más relajada ya en el momento de estar frente a las cámaras y es mucho más rápido. Te sentís un poco más holgada, un poco más tranquila. Pero sabes que no te puedes equivocar, ¿verdad? Claro, porque es todo el trabajo para el equipo otra vez, volver a hacer, pero al menos sentimentalmente vos misma te llegaste a equivocar y sentirte muy culpable por tener que volver a hacer una escena que tiene mucha gente. Justamente en la primera toma que me hicieron, yo llegué recién, los chicos ya están grabando hace varios días, pero yo llegué recién a la semana
para grabar y yo tenía que decir una sola palabra. Ok. Una sola toma, una sola palabra, así despacito. Y grabamos 3 veces por ahí. Una sola, porque yo estaba súper nerviosa porque nunca estuve frente a la cámara. Sí. Y una sola palabra tenía que Famoso, decir. un trabajo nomás tenía. Exactamente, un solo trabajo tenía y no pude hacer. 3 veces tuvimos que hacer y a la tercera salió. Pero pasa mucho. Sí. Pero por favor, inviten, esta es la cámara, inviten a todos a estar pendientes de la película que se ve que va a estar muy buena y yo estoy totalmente apuntado. Por favor, inviten. Primero vos, Avi. Yo. Sí. Bueno, espero que estén atentos a las redes sociales y sepan cuándo sale porque es una película muy interesante, tiene muchos temas que pueden tocar mucho la historia de nuestro país, que es muy importante, y más para los jóvenes también porque tiene un poco de romance y es muy, muy lindo. Bueno, yo quiero decir que es la película digamos, que toca el tema de la batalla de Costañú desromantizado. Si bien es un romance, la batalla no está desromantizada. Está bien cruda y creo que hacemos justicia a esa gente que tanto hombres, mujeres, niños, que nos legaron lo que hoy estamos disfrutando en libertad, aunque se queje mucho, eran Claro. tiempos mucho más duros y bueno, hay gente que también la padeció para eso. Qué bien, así que ya saben, Sé Valiente es la película paraguaya que va a estar en la boca de todos y en los ojos de todos próximamente, así que no se la pueden perder. Muchísimas gracias por estar, espero que la charla les haya sido cómoda y nada, y los esperamos cuando se estrene. De por ahí pueden volver aquí y ya contarnos qué tal la recepción de la gente. ¿Les Muchas parece? gracias. Claro que sí. Bueno, Serán avisados e invitados. Por favor, yo acepto. Yo acepto. Un aplauso. Somos BM Online. Conectate con nosotros.